del curso de Excel empresarial. Vamos a pasar por el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Víctor, Juliana, Gisela, Daniel, Luis, Bermúdez, Linda. Muy buenas noches a todos. Rubén, Juan, Quintana, iPhone. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Correcto, entonces estoy pasando por el chat el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Correcto. Vayan descargando, por favor. Como siempre, vamos a dar una tolerancia de 5 minutos, de tal manera que tengamos todas las personas para nuestro evento. Darles oportunidad a todas las personas para que puedan estar presentes y poder ver este evento. Correcto. Muy bien, señores. Muy bien, señores, no se olviden de ir descargando el archivo. No se trabaja en el entorno web, se tiene que descargar, ¿ok? Entonces vayan descargando el archivo, por favor, para ya trabajar en unos minutos. Nuestros amigos de Facebook Live, en la descripción del evento está el enlace para que puedan descargar el archivo. Listo, señores, un minuto más y empezamos nuestro webinar. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Marcos, hola César Oblita, ¿cómo están? Muy buenas noches. Jesús Melgarejo León, John Solórzano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claudia, ¿cómo estás?
Muy bien, no se olviden que estoy compartiendo el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que se tiene que descargar, no es un archivo que se trabaja en línea. Se tiene que descargar para poder trabajar. Muy bien, listo. Entonces vamos a empezar ya nuestro webinar. Hoy para el curso de Excel empresarial vamos a manejar operaciones complejas con Microsoft Excel. Muy bien, me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Peter Chirino, yo soy Microsoft Certified Trainer, además de Master Office Specialist, que es la certificación MOS, Excel Specialist 2016 y Excel Expert 2016. ¿Correcto? Adicionalmente, formo parte del equipo de la empresa Te Integra como jefe de proyectos para todos los servicios de Microsoft orientados a la nube y para servicios locales, para on-premise. Correcto, en el lado izquierdo van a ver mi correo electrónico, que es peterchirinos@cametsperú.org.p. Y luego también van a ver mi cuenta del Twitter, que es @peter_chirinos. ¿Ya? Y luego mi canal, que es Peter Chirinos, en YouTube. Listo, señores. Entonces vamos a empezar ya nuestro webinar. Una vez que ya tienen descargado el archivo, vamos a ver que ese archivo tiene varias hojitas que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya he pasado por el chat el enlace del archivo que necesitamos que se descargue. Recuerden que el archivo no se trabaja en línea, se tiene que descargar. Muy bien. Listo. Entonces, por favor, me van confirmando por el chat si ya está listo. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar. Primero, lo que vamos a trabajar aquí es darle una mejor apariencia, una cierta característica, ¿ok? A nuestra tabla para poder trabajar. Entonces, cuando nosotros necesitamos trabajar con una tabla y vamos a necesitar realizar operaciones en dicha tabla, bueno, ahorita no lo vamos a trabajar porque ya está hecho, pero si necesitamos trabajar operaciones en nuestra tabla para poder mejorar, ¿ok? Para poder mejorar su eficiencia, recuerden que nosotros necesitamos aplicarle, correcto, aplicarle un formato de tabla. ¿Ya? Ese formato de tabla lo que nos va a ayudar es tener ciertas características importantes de gestión de la información para poder trabajarlo en esta estructura. Y no solamente para tener información lista, sino también para poder anexarlo con otras herramientas que manejamos en Excel, como por ejemplo Power Query, Power Pivots, para tablas dinámicas, ¿ok? Entonces, el de poder aplicar un formato de tabla a un rango de celda, que es la que estamos viendo ahorita, es importante. Entonces, para que quede un poco claro o que recuerde, vamos a hacer un repaso sobre la aplicación de formato de tabla sobre un rango de celda. Lo que vemos ahorita es un rango de celda común y corriente, ¿ya? Es un cuadro que normalmente se suele trabajar en una estructura de Excel. Y vamos a ver que una de las deficiencias que notamos cuando trabajamos con esta estructura que tiene muchas líneas, si se dan cuenta, el título está en la fila número 1. Si nosotros empezamos a bajar hacia las celdas que están en la parte inferior, vamos a ver que el título desaparece. ¿Correcto? Muy bien. Otro problema que tenemos cuando manejamos una estructura de tabla como esta es un caso muy clásico que suele suceder. Y lo voy a mencionar hoy porque durante la semana he tenido algunas consultas sobre ese tema, así que voy a aprovechar el webinar como siempre para poder agregar esta solución, para poder aclararlo, para poder mitigar de alguna manera una duda
que tengan ustedes dentro de este proceso. ¿Ok? Entonces, primero lo que vamos a hacer es aplicar el formato de tabla. Entonces, vamos a seleccionar cualquier celda que está dentro de esa tabla. ¿Correcto? Para poder aplicar el formato de tabla, vamos a ir a la pestaña Insertar, que está aquí en la parte superior, y debajo nada más, vamos a ver el botón de tabla. Vamos a darle un clic al botón de tabla y vamos a ver esta ventana. Esa pequeña ventana me dice que ha tomado ese rango de celdas y además me está diciendo que la tabla tiene encabezado. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a darle a aceptar. Vamos a darle a aceptar y automáticamente vamos a notar algunos cambios importantes. Por ejemplo, vamos a ver que todos los títulos tienen los botones de filtro. Además que ha notado que ha aparecido un par de líneas en cada fila y en la parte superior estamos viendo que aparece la pestaña Diseño de tabla inmediatamente. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer como una buena práctica es colocarle un nombre a esa tabla. Entonces, vamos a ir a la parte superior, Diseño de tabla, y en el lado izquierdo vamos a ver que aparece un grupo llamado Propiedades. Dentro de ese grupo Propiedades, vamos a ver un cuadro llamado Tabla 1. Ese nombre llamado Tabla 1 lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle el nombre TBL y le vamos a colocar base de datos. Base de datos. Y le damos Enter. Y ahí tenemos ya el nombre de la tabla. Esto es importante, es una buena práctica. ¿Correcto? Siempre es importante ponerle un nombre a la tabla que estamos trabajando. Esto para poder diferenciar y no equivocarnos con los nombres de rango. Recuerden que en las clases vemos dentro de los módulos cómo gestionar una etiqueta a una o a un conjunto de celdas para poder trabajar operaciones complejas y tener resultados mucho más rápidos. Para no equivocarnos con una estructura de formato de tabla, se recomienda, ¿ok?, que coloquemos el prefijo TBL de tal manera que lo podemos diferenciar con el nombre de rango. Muy bien, entonces, ¿qué ventaja tenemos? Vean que ya tenemos la fila número 1, como siempre, y ahora empezamos a bajar hacia las filas, ¿ok?, que tenemos en nuestra tablita. Y lo primero que vamos a notar, a diferencia del proceso anterior, antes de aplicar el formato de tabla, vamos a ver que automáticamente ha sido reemplazado los caracteres de las columnas con un nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué beneficio tengo? Beneficio de que cuando esté casi a la mitad de un número alto de filas y me pregunto cuál era el nombre de la columna en la cual estoy revisando algún valor, puedo ubicarlo rápidamente. Esto funciona cuando el cursor, ¿ok?, cuando el cursor está dentro de la tabla. Automáticamente, al estar dentro de la tabla, vamos a tener esta característica. Cosa que no sucede cuando, vean, voy a colocar mi cursor dentro de la tabla, no aparece. Profesor, quiero bajar hacia las últimas filas, pero en el video se ve que usted se muestra los títulos de columna, pero en mi Excel no. Eso sucede cuando el cursor no está dentro de la tabla. Cuando está dentro de la tabla, pierde todas las características que hemos aplicado a ese rango de celdas. Cuando volvemos a seleccionar una celda de la tabla, automáticamente se habilita todas estas características. Entonces, ahí nos damos cuenta que es importante tener el cursor dentro de la tabla. Muy bien, entonces, ahora vamos a ir hacia la parte final. En la parte final van a ver que la fila 193 está vacía. Una de las características que siempre vamos a necesitar es aplicar algún tipo de operaciones en las columnas con valor numérico. Tenemos la columna precio, la columna valor y la columna total.
Perfecto. Entonces, una de las características que tenemos en formato de tabla en la pestaña Diseño de tabla es aplicar fila de totales. Cuando aplicamos fila de totales, ya no es necesario agregar manualmente o aplicar a la función de grupos para poder tener un resultado. ¿Correcto? Solamente con habilitar el ítem fila de totales, vamos a habilitarlo todos y vamos a ver que la fila automáticamente ya aparece. Y por defecto, en la última columna, vamos a ver que se ha mostrado ya un resultado. ¿Y ese resultado qué es? Si ustedes le dan un clic a ese importe, van a ver que automáticamente aparece en el lado derecho un botón con una flecha hacia abajo. Si nosotros le damos un clic, lo que vamos a ver que tenemos todas estas funciones que podemos aplicar a la columna que hemos encontrado ese botón de filtro. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a aplicar la clásica que es la función suma, que es el importe que se está mostrando. ¿Qué beneficio tenemos con esta fila? Los beneficios es que si a esa tabla yo le aplico un filtro, este importe va a sumar solamente los valores que se muestran al aplicar el filtro. Habrán notado que en algunos casos, cuando ustedes aplican la función suma y seleccionan toda la columna total y ustedes aplican un filtro, el importe sigue siendo mismo. No aplica o no suma solamente los visibles. La función suma desde un rango inicial hasta un rango final. Pero esta celda con la función que está trabajando sí me permite sumar solamente los valores visibles. Y lo vamos a probar. Por ejemplo, vamos a ir al botón de marca. Acá tenemos el filtro de marca. Le damos un clic y vamos a ver acá la lista de las marcas. Y vamos a quitar todas las marcas y solamente vamos a marcar, vamos a ver dónde está, LG. Selecciono LG y le doy a aceptar. Y lo que vamos a notar es que LG solamente tiene estas 4 filas. Y lo que vamos a notar es que el total ya no es el importe a todos los valores de la columna, sino que solamente ha aplicado la función suma a los importes que se están visualizando. De esa manera corregimos un problema clásico de trabajar operaciones de funciones con tablas. ¿Correcto? Muy bien. Otra característica que tenemos es la siguiente. En la pestaña Diseño de tabla, en el lado izquierdo tenemos el botón de insertar segmentación de datos. Profesor, en el video he visto que este botón de insertar segmentación de datos no lo encuentro. Es importante recalcar que esta característica se muestra a partir de la versión 2013. En la versión 2010, lamentablemente, no existe ese elemento. ¿Y qué me ayuda? Si yo le doy un clic a insertar segmentación de datos, me va a mostrar todas las columnas que tenemos en nuestra tabla. Marco, por ejemplo, la columna marca, le damos a aceptar. Tenemos nuestra segmentación de datos que podemos aplicarle un tipo de filtro de colores. Vamos a poner un color más oscurito para que se note. Ahí está. Y vamos a ponerle 3 columnas para que se vean los elementos. ¿Correcto? Y vamos a ver que acá tenemos solamente el G, que es lo que hemos aplicado de filtro. En esta segmentación de datos, como ustedes lo van a ver o lo han visto en el curso, nos permite hacer una eliminación del filtro, de tal manera que voy a poder ver nuevamente todas las marcas. Y con esta segmentación de datos yo puedo hacer varios filtros mucho más rápido en vez de utilizar el clásico filtro del encabezado. Correcto. Además que acá, por ejemplo, a partir de la versión 2016, vamos a encontrar este iconito. Correcto. Este iconito de acá nos va a permitir poder seleccionar múltiples valores para aplicar a nuestro cuadro. Correcto. Entonces ahí tenemos esta característica que es importante
que lo trabajemos y lo vayan aplicando ya directamente en sus cuadros. De esa manera vamos a automatizar. ¿Qué más podemos hacer? Ya lo van a ver en los cursos que tenemos. Muy bien, ahora vamos a ir a la hoja reporte, ¿ya? Todos vamos a ir a la hoja reporte y vamos a completar nuestra tabla reporte y también vamos a completar nuestro cuadrito de requerimientos. ¿Ok? Cumpliendo con ciertos parámetros que necesitamos trabajar. Muy bien, entonces, para poder trabajar aquí, primero necesitamos mostrar aquí un listado donde debemos mostrar todos los clientes que tenemos en nuestra base de datos. ¿Dónde están los clientes? Lo vamos a encontrar en la hoja datos. Acá tenemos nuestra columna de clientes. Muy bien, entonces, si queremos mostrar esa información en esta lista, ¿ya? En esta lista, yo recomiendo aplicar al rango de celdas un nombre. De tal manera que si ustedes quieren agregar un nuevo cliente, lo pueden agregar, por ejemplo, dentro de este rango de celdas, agregando una fila y automáticamente se extiende la selección de rangos para poder automáticamente ese cliente tenerlo dentro de ese listado. Y otras operaciones más que ya conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar un nombre de rango. Recuerden en el curso, ¿qué es un nombre de rango? Un nombre de rango es la posibilidad de colocar una etiqueta a una celda o a un rango de celdas. Pueden ser celdas continuas o celdas de forma separada. No es una condición que todas las celdas sean continuas, pueden ser celdas por separadas. ¿Cómo las separo? Con la tecla control. Con la tecla control. Muy bien. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todas las celdas que tenemos como detalle de la columna cliente y le vamos a poner un nombre de rango. Para esto vamos a ir al cuadro de nombre. Esta es una opción para poder aplicar lo que hemos visto en el curso. Otra forma, son 3 formas de poder aplicar un nombre de rango. Vamos a ver una segunda opción, ¿ya? Para poder ampliar un poquito las acciones que podemos trabajar con nombre de rango. En el curso nosotros trabajamos esta que es la clásica, la más conocida. Pero vamos a ampliar hoy un punto adicional, que de repente también lo conocen, pero de repente algunos no. Entonces, dentro de los seleccionados le vamos a dar clic derecho y dentro de la lista que se va a mostrar, en la parte inferior vamos a ver un ítem que dice definir nombre. ¿Correcto? Definir nombre. Le vamos a dar un clic a ese ítem y nos va a salir una ventana pequeña. Y en esa ventana pequeña vamos a colocar en la parte superior el nombre de nuestra lista. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestra lista? Va a ser la siguiente. Vamos a colocar lista, espacio, clientes. ¿Me confirman si está bien el nombre de rango que estoy utilizando? Nuestros amigos de Facebook Live, nuestros alumnos que están en el Zoom. ¿Por qué está mal? Por espacio. Muy bien, Julio. Falta el guión por el espacio. Así es. No podemos tener espacio en un nombre de rango. Perfecto, Gisela. No debe tener espacios. Todo tiene que estar unido, como dice Gabriel. Perfecto. Entonces, excelente. Tenemos claro las recomendaciones, los prerequisitos para crear un nombre de rango, por lo cual vamos a colocar un guión abajo. ¿Ya? Ahora sí, se mantiene una línea constante del nombre. Ajá, Gisela también dice que además que no puede empezar con un número. Listo, ya tenemos el nombre que se llama lista-abajo clientes. ¿Correcto? Ese es el nombre. Muy bien, Osvaldo Condori, no el espacio. Perfecto. Le damos a aceptar. Ya tenemos la lista. Vamos a ir a nuestra hoja reporte. Vamos a darle un clic a la celda
vamos a ir a darle un clic a esta celdita, que es una celda combinada, que vamos a poder mostrar nuestra lista de clientes. Entonces, una vez seleccionado, vamos a ir a la pestaña Datos, y en el lado derecho, en el grupo de herramientas de datos, vamos a encontrar nuestro iconito de validación de datos. Ahí está, voy a darle un zoom. Listo, está el iconito. Correcto, le damos un clic y ya tenemos. Recuerden que esta ventana no es solamente con la pestaña configuración, sino también tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. Siempre traten de aplicar estas dos características. Es importante para reducir, ¿ok?, los errores en la validación de datos, más que todo para los usuarios finales. Listo, entonces en permitir vamos a seleccionar lista y vamos a darle un clic al cuadro de origen. Ahí donde está mi flecha debe estar tu cursor. Ok, Juliana nos comenta por qué, profesor, en nombre de rango solamente seleccionamos el detalle. En el caso de la selección de tablas, sí seleccionamos encabezados. Muy buena pregunta, Juliana. Son dos cosas, son dos elementos, son dos características, son dos objetos diferentes. Son el agua y el aceite, por decirlo así. En el caso de el primer proceso que hemos trabajado con la base de datos, sí hemos utilizado el encabezado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el formato de tabla es saber si la primera fila tiene títulos de columna. ¿Por qué? Porque si has notado, cuando hemos ido hacia las filas inferiores, cómo el nombre ha reemplazado la letra A, la letra B, la letra C. Al nosotros dejar el check que tiene un encabezado, esta característica de los nombres de la columna se habilita para esa tabla. En cambio, un nombre de rango, es solamente cambiar el nombre de una celda C5 por el nombre de totales. Nada más, es un solo nombre. ¿Qué otra característica interesante tiene? Es usar el nombre para poder tomar la información. Entonces son dos procesos diferentes. Uno es gestión de tablas y el otro es solamente mencionar el nombre para tomar la información. Además, como dice Gisela, que si tú seleccionas el nombre rango con el título, en la lista también va a aparecer la palabra títulos y eso no se puede mostrar. Correcto. Muy bien, Gisela. Justo lo que decir. Perfecto. Listo, Juliana. Muy buena pregunta. Y así aprovechamos si por ahí quedaba alguna duda con respecto a estas diferencias. Ya lo tenemos un poquito más claro. Listo. Entonces en orígenes ya está el cursor. Y ahora vamos a presionar la tecla F3 para poder ver, correcto, para poder ver nuestra ventanita con los nombres de rango que estamos trabajando. Recuerden que si tenemos una laptop, tenemos que seleccionar la tecla Fn sin soltar. Luego presionamos F3. Recuerden, profe, yo tengo laptop y cuando presiono F3 según la clase, no aparece la ventana. Es que si tenemos una laptop, tenemos que trabajar en paralelo la tecla primero Fn sin soltarlo y luego la tecla F3. ¿Correcto? Es una de las consultas que he tenido esta semana, ¿ok? Así que aprovecho también para poder aclararlo. Listo. Ya está, seleccionamos lista clientes. Le damos a aceptar, aparece el nombre. Profesor, si no quiero mostrar la ventana y quiero trabajar automáticamente con el nombre porque lo he creado hace un par de segundos, muy bien, recuerda poner el símbolo igual. También otro detalle que he revisado de las prácticas de esta semana, un caso involuntario, de todas maneras fue algo involuntario, se olvidó de colocar el símbolo igual y aparecía la palabra lista de clientes. Entonces, no olviden siempre colocar el símbolo igual si en caso digitan manualmente el nombre de rango. Listo. Perfecto. Le damos a aceptar, abrimos la lista y ya tenemos la lista de clientes. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? Lo que nosotros vamos a trabajar es que debemos mostrar todas las ventas
de estos distritos y de estas marcas. Correcto. Muy bien, voy a colocar a Don Ítalo, puede ser cualquier nombre, ahí está, Don Ítalo, y vamos a trabajar el relleno de esta tabla utilizando, por ejemplo, ¿qué función deberíamos utilizar? Repito el requerimiento, necesito sumar todas las ventas, mejor dicho, necesito sumar toda la columna total, siempre y cuando las ventas sean por un distrito específico o por una marca específica. ¿Qué función deberíamos trabajar? Muy bien. ¿Y cuál es la condición principal de por qué trabajar con la función sumar? Sumar, ¿ok? Con R, sumar punto sí, punto conjunto. ¿Cuál sería la condición de por qué utilizar sumar punto sí, punto conjunto? Ya me dijeron la función, pero ¿por qué? Ahí está. Víctor nos dice, tenemos más de 2 condiciones. Correcto. Muy bien, Juan Quintana. Más de 2 criterios. Más de 2 criterios. Correcto. Muy bien, César Cáceres. Más de 2 criterios. Tenemos Barranco y Sony. Y además que el cliente sea Don Ítalo. Tenemos 3 criterios. Sumar puntos sí solamente acepta un criterio. Más de 2 criterios, ya utilizamos sumar puntos sí, punto conjunto. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, para poder trabajar con esta función, ¿qué necesito hacer como prerequisito a esta tabla? Rango, John Solórzano, perfecto. Ok, como dice John, nosotros debemos colocar nombres de rango. Profesor, pero esa tabla usted ya le aplicó formato de tabla. Son 2 cosas diferentes. Nosotros necesitamos trabajar con columnas. Entonces lo que vamos a hacer es que a cada columna le vamos a poner un nombre de rango. Correcto. Listo, profesor. Entonces vamos a ponerle a las 3 columnas. Perfecto. Pero vamos a aprovechar este requerimiento. Vamos a aprovechar, así es, Daniel nos dice, la columna total, distrito, marca y cliente. Perfecto. Ya sabemos cómo hacer uno por uno. Lo hemos visto para poder trabajar en la lista de clientes. Pero vamos a aprovechar, ¿ya? De aplicarles a todas las columnas un nombre, con la intención de ver un procedimiento que también está en el curso, que estoy seguro que en el momento que lo han visto o lo van a ver, les va a encantar, para poder automatizar los procesos. Entonces, por ejemplo, recuerden, ya sabemos, ¿ok? Que son 4 columnas que le vamos a poner un nombre, pero vamos a aprovechar y ponerles a todas las columnas un nombre. Profe, pero vamos a utilizar 4. Sí, pero quiero enseñarles un proceso que puedan aprovechar inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahorita? Ok, voy a aprovechar y le voy a poner a todas las columnas un nombre de rango. ¿Qué nombre, profesor? Los nombres que aparecen en cada título. Muy bien, entonces para eso nos vamos a la pestaña, primero, por si acaso, mi cursor tiene que estar dentro de la tabla, ¿ya? Dentro de la tabla. Luego nos vamos a la pestaña fórmulas y en el lado derecho vamos a encontrar aquí, voy a dar un zoom, este botón llamado crear desde la selección. Correcto. Vamos a darle un clic, crear desde la selección. Ah, ya. Pero antes de darle un clic, vamos a seleccionar toda la tabla. ¿Ya? Vamos a ver. Sí, vamos a seleccionar toda la tabla. Ahí está. He seleccionado toda la tabla. Menos una fila de totales. ¿Ya? Hasta la fila 192. Recuerden, en el caso para que quede el webinar grabado, solamente estamos seleccionando hasta la fila 192. La fila de totales no. Solamente hasta la fila de 192. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, una vez que tenemos seleccionados los títulos, también los títulos, profesor, pero antes me dijo que títulos no y ahora sí. Lo que pasa es que aquí en crear desde la selección tenemos un ítem. Vamos a dejar solamente vamos a dejar marcado
fila superior. ¿Qué significa? Que la fila superior, o sea, los títulos que he sombreado, los voy a utilizar para ponerle el nombre a las columnas. ¿Qué quiere decir? Que contado va a ser esta columna, producto va a ser la columna que está atrás. ¿Ya? También tenemos columna izquierda, pero es cuando tenemos otro tipo de cuadros, igualmente que fila inferior y columna derecha, de acuerdo a cómo está construido la tabla. En ese caso, sí estamos seleccionando los títulos nuevamente, porque lo vamos a utilizar para automatizar los procesos en la creación de columnas. Y antes de crearlo, voy a darle un ratito a cancelar y voy a mostrarles la lista para que no piensen que ya estaba todo listo. Vean que solamente tenemos dos nombres de rango. Uno en realidad, ese es el nombre de la tabla. Y voy a nuevamente hacer el procedimiento. Me voy a crear de la selección, fila superior y le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, abrimos la lista y vean que ya tenemos todos los nombres de rango. Profe, pero solamente necesitamos 4. Sí, pero quiero enseñarles este procedimiento en caso de que tengan una tabla y quieran automatizar y crear todas de forma automática. Una recomendación, toda la fila, todas las columnas deben tener la misma cantidad de filas. Recomendación, no obligatorio. Correcto, entonces ya tenemos los nombres, que son los mismos que estamos trabajando aquí, y lo vamos a trabajar en nuestra tablita. Entonces, en la hoja reporte, ¿ok? En la hoja reporte, vamos a dar un clic a la celda B5 y vamos a colocar nuestra función. Otra cosa, otro temita. De repente tenemos alumnos nuevos, ¿ya? Así que voy a aprovechar por si acaso, porque por ahí también vi, y estoy seguro que ha sido algo involuntario. Recuerden que el primer símbolo que debemos ingresar en cualquier fórmula o función es el símbolo igual, ¿ya? No se olviden. Siempre lo repito porque es un error de sintaxis. No estoy diciendo un error de funcionalidad. Es un error de sintaxis. ¿Qué significa sintaxis? Que está mal escrito. Correcto. Entonces vamos a poner la función sumar.si.conjunto, ¿ya? Sumar.si.conjunto. Y ahora vamos a colocar el nombre de la columna total. Total. Listo. Punto y coma, que es lo que tiene mi máquina. Recuerden que en la función sumar.si.conjunto lo primero se selecciona la columna a sumar. Muy bien, primera columna a evaluar. ¿Qué columna quieren evaluar? Escojan ustedes. ¿Qué columna quieren evaluar primero? Tenemos 4. 3. 3 columnas. Cliente. Víctor, Daniel me dice cliente. Perfecto. Ponemos cliente. ¿Ok? Es cliente. Ahí está. Punto y coma. Y seleccionamos la celda B2. Listo. Gisela dice marca. Perfecto. Es la siguiente. Entonces, punto y coma. Y seleccionamos, o mejor dicho, escribimos marca. Ahí está. Marca. Punto y coma. Y seleccionamos la celda A5. Entonces, como ven, después de la columna a sumar, vienen pares. Columna evaluar y su criterio. Columna evaluar y su criterio. Correcto. Siempre después de la columna sumar se juntan pares, columna a evaluar y su criterio. Correcto. Punto y coma. Y nos queda por último distrito. Correcto. Distrito. Punto y coma. Y seleccionamos la celda B4. Perfecto. Cerramos el paréntesis. Y aquí vamos a aplicar dos tipos de referencias. Muy bien, a la celda B2, ¿qué tipo de referencia le vamos a aplicar? Referencia absoluta. Perfecto. Entonces vamos a aplicar referencia absoluta. ¿Ok? Guillermo Luis me dice que si se puede reemplazar el símbolo más por el igual. Se puede reemplazar, pero estarías cometiendo un error en la sintaxis. Ese es el problema. ¿Ya? Es como escribir, por ejemplo, no sé, una palabra con B grande y B chica. Se pronuncia igual, pero está mal escrito. Ese es el error de la sintaxis. Siempre el símbolo igual. Muy bien, absoluta. Luego nos vamos a la celda 5. Y en la celda 5, ¿qué tipo de referencia vamos a colocar?
¿Qué tipo de referencia vamos a colocar? Mixta, muy bien. Y le vamos a aplicar referencia a la columna, a la letra A. A la letra A le vamos a aplicar así es, Claudia. Perfecto. Y a la celda B4, ¿a quién le aplicamos la referencia? ¿A la fila o a la columna? A la fila. John y Claudia, muy bien, perfecto. Tienen su estrella. Listo. Ya está. Ahora, una vez que ya tenemos la referencia mixta, le damos Enter. Ya tenemos el importe y lo único que tenemos que hacer es copiar esto hacia el lado derecho y luego bajar. Y ya tenemos los importes. Cambiamos de cliente y ya tenemos los importes de alguno de ellos. No todos los clientes tenemos importes, así que no hay problema, ya por si acaso. Ahí está. Listo. Y ya tenemos el cuadro completo. Yolanda verifica que los nombres de rango no hayas incluido la última fila, la de totales. Lo mencioné, lo resalté con línea, de repente involuntariamente no lo vistes. Verifica que a la hora de aplicarle el nombre de rango a todas las columnas no hayas incluido la de total. Correcto, muy bien. Listo, ya tenemos este cuadro completo. Perfecto. Ajá, Gabriel me dice, ¿se puede escribir? Sí, se puede escribir siempre y cuando sea el mismo cliente. Por ejemplo, pero tienes que escribirlo el nombre completo. Don Ítalo, por ejemplo, Don Ítalo S.A. Enter. Pero si tú pones, por ejemplo, solamente Ítalo, error. ¿Por qué? Porque le estamos aplicando una validación de datos. Solamente puede trabajar, ¿ok? Solamente puede trabajar los valores que están en esa lista. ¿Ya? Recuerden que esta lista de aquí no es como una lista de programación, que yo voy escribiendo el nombre y se va autogenerando el nombre de los clientes. No es eso. Si ustedes quieren que vayan escribiendo y se vaya mostrando el nombre del cliente, ese es un procedimiento de programación. Esto es una validación, que es escoger uno de los nombres que tenemos. ¿Ok? Perfecto. Listo. Muy bien. Entonces recuerden que si hay un problema, pueden ver el video nuevamente durante la semana para poder trabajar. Ah, Víctor, lo que puedes hacer es darle un formato de celda. Vas a formato de celda, vas a personalizada y lo que puedes hacer es hacer un formato para que cumpla con ese requerimiento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya está. Listo. No se preocupen que son cosas que se pueden trabajar. Es fácil de elaborarlos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a requerimientos. Vamos a ir a la otra hoja para completar. Recuerden, y siempre lo menciono, ya por ahí he visto un comentario. El símbolo igual es el símbolo que se debe trabajar. El que yo coloque el símbolo más y funcione, está bien. Pero ¿está bien trabajado? No, no está bien trabajado. Si ustedes revisan cualquier página de Microsoft donde se muestre las funciones del Excel, ninguno, jamás aparece el símbolo igual, el símbolo más. Profe, ¿pero me funciona? Sí, tú funciona, pero indica que esté bien. Correcto. Muy bien, vamos a ir a la hoja requerimientos. En esta hoja requerimientos ya nos quedan 15 minutos, suficiente para trabajar con estas 6 preguntitas. Vamos a un poco mover nuestras neuronas para desarrollarlos. Estoy seguro que les va a gustar. Facilito, no creo que tengamos problemas. En la pregunta número 1 dice, ¿cuántas facturas de la empresa Don Ítalo S.A. vendieron más de 40 en cantidad? ¿Correcto? Entonces, para esta función, para este requerimiento, ¿qué función necesitaríamos trabajar? Ahí está, Luis Retamoso nos dice contar puntos sí, punto conjunto. Perfecto, ya está.
eso es válido. Entonces, vamos a ir a la celda de 3 y vamos a poner igual, contar.sí, punto conjunto. Recuerden que contar.sí, punto conjunta no suma nada, solamente cuenta. Entonces, vamos a colocar cliente, punto y coma, abrimos comillas y vamos a digitar el nombre del cliente porque no hay ninguna tablita que nos dé el nombre de ese cliente. Entonces lo vamos a digitar. Don, yo lo voy a poner en mayúscula más que todo para que se pueda ver en la pantalla, ¿ya? Pero que yo lo coloque en minúscula nos daría el mismo resultado. Punto y coma, ya tengo el primer par, la columna evaluar y su criterio. Recuerden que contar puntos sí no suma, cuenta, por lo cual no debo seleccionar, digamos, pensando tomar una columna para hacer alguna suma o promedio. ¿Ya? ¿Listo? Punto y coma. ¿Cuál es la siguiente condición? Que la cantidad sea mayor a 40, por lo cual vamos a colocar la columna cantidad, que es can, punto y coma. Ahora, cuando hablamos de criterio, yo necesito mayor a 40. Entonces, recuerden que las preguntas en las prácticas, yo pongo mayor a 40 o mayor o igual a 40 y a veces lo escribo, ¿no? Mayor a 40 o mayor a 2000 o a 20.000. Entonces, no significa que voy a usar las mismas palabras para la función. Yo tengo que interpretarlo. Yo tengo que recordar cuál es la sintaxis de una operación o de una condición. Entonces ponemos mayor a 40. Y lo ponemos entre comillas, ¿por qué? De esa manera le damos la condición. Y ya tenemos el segundo par. Columna criterio, columna criterio. Como no hay más otras condiciones, le damos enter y ya tenemos el resultado. Tengo 27 facturas de la empresa Don Ítalo, cuyas cantidades son mayores a 40. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el promedio de los valores de la marca Samsung y que no hayan pagado al contado? ¿Ya? Que contado sea no. Entonces, si nos vamos a la base de datos, contado es no o sí. Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. ¿Qué función deberíamos trabajar para cumplir con este requerimiento? Perfecto. Claudia nos dice promedio punto sí, punto conjunto. Perfecto, John, también. Excelente. Listo. Entonces, vamos a poner igual promedio punto sí, punto conjunto. Correcto. Y vamos a, dice, el promedio de los valores. No es la columna total. Me pide la columna de los valores. Porque acá dice abajo, vean, total de ventas, que es otra cosa. Ese de valores. Entonces vamos a sumar la columna valor. Acá está. Perfecto. Que es sin IGB. Valor. Y luego vamos a poner la palabra marca. Punto y coma. Y recién abrimos la comilla doble y vamos a escribir la palabra Samsung. Estamos escribiendo el criterio de forma manual porque en este cuadro no tenemos ninguna celda que contiene la palabra. Entonces, profesor, yo puedo crear un cuadrito. Sí, pero recuerda que en algunos reportes no nos dejan modificar la estructura. Por eso, en esos casos, debemos ingresarlo de forma manual y es lo que estamos haciendo en este caso. Muy bien, después de cerrar las comillas dobles, ponemos punto y coma y luego vamos a colocar la columna contado. Listo. Punto y coma, abrimos comillas dobles y le ponemos no. Y cerramos el paréntesis. Entonces, para la función promedio punto sí, punto conjunto, lo primero que se selecciona es lo que voy a sumar. Y luego sigue los pares. Correcto. Luego sigue los pares. Columna a evaluar y criterio. Columna a evaluar y su criterio. Listo, le damos enter y ya tenemos el resultado 71,000
469.33. Perfecto. Muy bien. El siguiente. Voy a usarlo aquí en la barra de fórmulas porque me va a tapar aquí la información. Me dice, ¿cuántas facturas de la empresa TechPack S.A. cuyas cantidades, cuántas facturas, no me pide ni sumar ni promediar, cuántas facturas de la empresa TechPack S.A. cuyas cantidades, la columna cantidad, son superiores al promedio de la cantidad general? Vuelvo a repetir, ¿cuántas facturas de la empresa TechPack cuyas cantidades, o sea, los números, la cantidad de cada factura, son superiores al promedio de la cantidad general? Entonces, primero tenemos que tener el promedio de las cantidades general y cuánto de las cantidades individuales por cada factura son superiores. Y me va a decir cuántos de ellos tenemos. Entonces, aquí, de forma predefinida, ¿cuál sería la función que deberíamos trabajar? Igual, perfecto. Ponemos igual. Voy a hacer en la barra de fórmula, ¿ya? Por si no me va a tapar. Igual. Contar, punto sí, punto conjunto. Correcto. Vamos a poner cliente, punto y coma, y le vamos a poner TechPack S.A. Cierro, punto y coma. Correcto. Y luego la cantidad, la columna cantidad, can, punto y coma. Y luego abrimos comillas dobles. Entonces, lo que me está diciendo es que sea mayor al promedio general. Entonces, cuando abrimos la comilla doble, vamos a poner el símbolo mayor. Y luego cerramos la comilla y vamos a poner la I comercial, que es el shift 6. El shift 6, que nos da como resultado de la I comercial, es un comodín que me permite concatenar palabras, así como la función concat o concatenar, ¿ok? Lo que nos va a permitir es concatenar un procedimiento. Entonces, lo que voy a concatenar aquí es luego que me saque el promedio de la columna cantidad. Y eso le digo que sea mayor a dicho importe. Entonces, lo que estoy aquí concatenando es que sea mayor al resultado del promedio. Por ejemplo, no sé cuánto es, o digamos que sea 18. Entonces, la función promedio me va a dar un número, recuerden que estoy así soltando cualquier número, sería mayor a 18. Entonces, esta I comercial, que me va a permitir concatenar esta operación, me va a dar esta característica. ¿Ok? Le damos Enter y tengo cliente TechPack, TechPack S.A. Contar cantidad, promedio. A ver, acá creo que está mal escrito. Cliente. Sí, está mal escrito. Puse la C. Listo, 18. Ya está. Un error en la digitación. TechPack. Listo, ya tenemos como resultado 18. ¿Listo? Muy bien. Siguiente requerimiento. Dice, total de ventas. Ya. Total de ventas. Ahí sí vamos a trabajar con la columna total. Total de ventas de las facturas vendidas al contado. Listo. Perfecto. Ya está. Eso está facilito. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué función deberíamos trabajar? Dice, vean, total de ventas de las facturas vendidas al contado. ¿Qué función deberíamos trabajar? Sumar puntos, sí, Julio. Perfecto. Trabajamos con sumar puntos, sí. Listo. Entonces, recuerde que la función sumar puntos sí tiene tres argumentos. Tiene tres argumentos. El primer argumento es la columna evaluar. El segundo argumento es el criterio, cuya palabra voy a buscar en esta columna. Y lo que siempre me pide sumar, lo selecciono al final.
Entonces, si me pide sumar el total de ventas, entonces esa columna va al último y ahí sigo armando las otras partes de la función, ¿ya? Siempre con ese criterio. Me pide sumar el número de facturas. Ah, ok, eso lo selecciono al último. Vas a sumar el número de operaciones de transferencias. Eso va al último. Y luego voy armando la función. Entonces, sumar puntos sí. Vamos a buscar que las ventas hayan sido contado. Entonces voy a poner acá contado, que es la columna, correcto, punto y coma, abro comillas dobles y le vamos a poner la palabra sí. Sí con acento, ¿ya? El criterio lo vamos a poner sí con acento porque en la columna contado de nuestra base de datos está escrito de esa manera. ¿Ok? Y como es una palabra, tiene que ir entre comillas dobles. Punto y coma, y recién al último, el tercer argumento es lo que voy a sumar, que es la columna total. Cierro mi paréntesis y le damos Enter. Y ya tenemos el resultado. ¿Ok? Ya tenemos el resultado. Perfecto. Luego dice, total de ventas de las facturas vendidas al crédito, ¿ya? Y que sea de la marca Sony. Entonces, vamos a colocar qué función deberíamos trabajar aquí. ¿Qué función deberíamos trabajar? Sumar puntos sí, Gabriel. Perfecto. Pero, ¿cuántas condiciones tenemos? Tenemos dos, por lo cual, sumar puntos sí, punto conjunto. Perfecto. Listo. Ya está. Sumar puntos sí, punto conjunto. Entonces, lo primero que voy a seleccionar es la columna total. Total. Punto y coma. Y luego vamos a seleccionar o vamos a buscar la columna marca, punto y coma, abrimos comilla y nos pide la marca Sony. Sony. Listo. Punto y coma. Y por último vamos a buscar la columna contado. Contado. Punto y coma. Abrimos la comilla doble y lo que vamos a hacer es poner la palabra no. Porque contado sería así. Ponemos no, porque sería la otra forma, crédito, y le damos Enter. Y ya tenemos nuestro resultado. Perfecto. Listo. El último. Nos dice, promedio de los totales del distrito de Surquillo, ¿ya? Y cuyas cantidades son superiores a 50. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué función? Gisela, promedio punto sí punto conjunto. Perfecto, Gisela, está pilas hoy día. Promedio punto sí punto conjunto. Listo. ¿Ya está? Entonces, vamos a buscar la columna total, ¿cierto? Punto y coma. La columna que vamos a evaluar va a ser distrito. Distrito. Punto y coma, abrimos comillas dobles. Y recuerden que a partir de distrito siempre viene pares. Columna y el distrito. Columna y le valora el valor o el criterio. Vamos a poner aquí Surquillo. Listo. Surquillo, punto y coma. Punto y coma, y vamos a poner la columna cantidad, punto y coma, comilla doble, y vamos a poner mayor a 50. Y abrimos nuestro paréntesis. Ahí está la función. Entonces, recuerden, cuando trabajamos promedio punto sí punto conjunto o sumar punto sí punto conjunto, lo primero que se selecciona es la columna que voy a sumar. Y recuerden, no siempre es valor monto, o sea, valores con formato de moneda, ventas, no siempre es eso. Hay que leer bien la pregunta. De repente nos piden sacar el promedio de distribuciones o despliegues o entregas. No siempre es con números o con dinero, por llamarlo así. Entonces luego sigue siempre los pares. Columna evaluar y el criterio. Columna evaluar y el criterio. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, le damos Enter y ya tenemos el resultado. Entonces, ese tema que hemos trabajado, que ya estaba, digamos, programado, he aprovechado para poder recabar la consulta que he tenido esta semana y poder plasmarlo
en este webinar. De esa manera, tocamos un tema interesante en el webinar y además a un reforzamiento de las consultas que he tenido esta semana a trabajar. ¿Ya? Entonces, por favor, recuerden que siempre de 5, de 5, ahí está, para que lo vayan viendo. Entonces, es importante siempre cuando se trabaje, ¿ya? Cuando se trabaje es siempre importante el criterio, en el sentido de pensar un poquito, más que todo en no suponer que siempre va a ser suma, columnas con monedas, con números. No siempre. Lean bien la pregunta porque por ahí pueden cometer algún error involuntario. Listo, señores. Entonces, muchas gracias. Gracias por haber participado en el webinar de este curso de Excel empresarial. Gracias a todos nuestros amigos del Facebook Live y a todos los alumnos que se han quedado hasta ahora para poder ver este tema interesante. Listo, señores. Muchas gracias. Les agradezco bastante y nos vemos el próximo sábado a la misma hora en el mismo lugar. ¿Correcto? Listo. Si quieren ver un tema de macros, de grabación, se pueden quedar, si gustan, para el siguiente webinar. ¿Listo? Gracias a Flori, Jason, Renato, Jonathan, Ronald, ok, Ago, Frank, Junior, John, Ronnie, Niver, Zúñiga, Osvaldo y Jesús de Facebook Live. Listo, señores, nos vemos hasta una próxima oportunidad.